¿Qué tal, navegante? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches, donde te encuentres, buenas tardes, navegante. Bueno, navegante, el día de hoy vamos a ver un tema interesante, ¿no? Un tema relacionado con la historia, con la literatura, ¿no? Y que tiene bastante, digamos, analogía con la geopolítica actual, tanto internamente como externamente, ¿no? O sea, situaciones históricas que se hacen literatura, que hacen obras, que hacen escritos, memorias, ¿no? Epopeyas. Muchas veces se escriben crónicas, ¿no? A partir de estas historias, ¿no? Relatos, mitos y leyendas, ¿no? Que nacen para mostrarte una realidad que ocurría en cierto tiempo y te mostraba cómo eran las peripecias, las situaciones, ¿no? La vida de ese entonces. Y muchas veces esos pequeños relatos, esas historias, ¿no? Esas epopeyas son muy parecidas a las actuales o tienen mucha coincidencia. Entonces a veces decimos, ¿no? Que el pueblo que no sabe de su historia muchas veces está condenado a repetirlo, ¿no? Y muchas veces esto ocurre porque tenemos, digamos, un universo de población, de jóvenes, de gente que no lee, no se culturiza, no aprende, ¿no? No escarba un poco de su pasado. Bueno, entonces navegante, atendiendo a las solicitudes de algunos navegantes que muy, digamos, destacadamente también me combinan a que yo, digamos, relate, narre, que hable, que haga un segmento de nuestro, digamos, nuestra historia del Perú, de nuestros sucesos del Perú. Bueno, yo también atiendo esas, digamos, tipos de situaciones, de solicitudes, porque la geopolítica es un tema amplio que abarca diferentes situaciones en diferentes regiones y partes del mundo. Muchas veces usted se puede dar cuenta de verdad de que las historias internas de acá son parecidas a las de África, son muy similares a las de China, ¿no? Que son muy, digamos, semejantes a las que hay en Europa, o a las que han habido en Norteamérica, o las de Centroamérica, o las de Oceanía. Muchas culturas se parecen, ¿no? Como se parecen tanto las culturas de Oceanía a la de acá de Sudamérica, ¿no? O las egipcias en otra parte del mundo. Entonces, navegante, vamos a leer y vamos a narrar brevemente de qué se trata la historia de la obra literaria El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, ¿no? Vamos a narrarlo brevemente, en vista de que esta es una obra extensa, grande, y como, digamos, lo han visto algunos historiadores, escritores, como Mario Vargas Llosa, ¿no? Él dice que en esta obra se descuella prácticamente el esplendor de un título que se empeña en forma totalitaria, ¿no? Que a manera de grandes novelas realistas, decimonónicas, abraza, dice, ¿no? En todo el movimiento de una sociedad que es tan, digamos, vasta, ¿no? Y que nos muestra una narrativa histórica de lo que sucedió en el Perú, más o menos en los años 41, muchas veces por desconocimiento, ignorancia, desconocimiento y por abuso de poder también, de algunas autoridades, ¿no? De esa época. Estamos en otros tiempos navegantes, las autoridades ya no son las mismas, las leyes han evolucionado, la gente también ha evolucionado, ¿no? Ya no hay tanta injusticia como antes. Pero bueno, ¿qué nos narra, no? Esta historia del mundo es ancho y ajeno? Porque a veces yo la cito
sino porque es parecida a lo que a veces ocurre en tiempos actuales. Bueno, en esta, digamos, obra se narra, ¿no? Digamos, o relata la vida de una comunidad andina que se llama la comunidad de Rumi, ¿no? Una comunidad en donde el alcalde es un señor Rosendo Maki, un, digamos, sujeto bien preparado, un alcalde bien, digamos, inteligente, ¿no? Por ejemplo, cuando él era solamente regidor de esa comunidad, hubieron algunos problemas, tanto internos como externos de la comunidad, que se pudieron resolver gracias a la inteligencia del señor. Por ejemplo, usted sabe que ese pueblo 41 poco se tenía conocimiento de, digamos, las historias y de las, de repente, narraciones de otras tierras, ¿no? Por ejemplo, en esta época ocurre que los comuneros estaban peleando por un pequeño potrillo que había nacido y decían que uno era de él, el otro también decía que era de él, que era de su viejo. Entonces lo que hace este señor es manda a traer al potrillo y manda a traer a las dos madres, a las dos yeguas, y deja al potrillo en el centro para que él reconozca a su madre. Y el potrillo reconoce a su madre y se dirige a su madre. Y él manifiesta, este señor, Rosendo Maki, de que es porque los hijos, los potrillos reconocen el relincho de su madre, ¿no? Entonces, de esa forma es como él hace ver su inteligencia, ¿no? Entonces, con esto, digamos, resuelve esta controversia. Y otro tipo de situaciones externas que había sucedido fue que comenzaron a aparecer extranjeros, como dicen ellos, gente de otro lado, ¿no? Digamos, gente que eran criollos, que no eran de la comunidad, y venían con cierto, digamos, ímpetu de ser señorazos, ¿no? De ser patrones, que también venía gente de otro lado a invertir en otras comunidades y veían dónde podían de repente hacer pequeñas empresas, ¿no? Y venían en estas épocas, hablamos del 41, cazando venados. Cazaban venados en las comunidades y se llevaban la piel, comerciaban con la carne, comerciaban con los cuernos, ¿no? Comerciaban con las pieles y también para su consumo personal. Y los comunitarios de esta zona de Rumi exigían a este señor, al alcalde, que estos, digamos, cazadores, forasteros, ¿no? Foráneos, debían de dejar una parte de las ganancias, una parte de la carne, debían compartir, ¿no? La ganancia del venado con los comunitarios, en vista de que los venados eran de su comunidad y que el pasto que comían estos venados muchas veces era de sus tierras de ellos, ¿no? Entonces este señor, Rosendo Maki, el alcalde, que era en esa época solamente un regidor, él hace un análisis de esta situación y manifiesta, por un lado también a los foráneos, de que estos señores no tienen así carta libre para poder cazar por todos lados, ¿no? Pero a la vez también no es comprobado de que estos venados sean de la comunidad, en vista de que son animales salvajes, que están andando por todos lados, son animales silvestres. Y a la vez también no se tiene la certeza, ni tampoco la prueba de que estos animalitos se hayan alimentado permanentemente del pasto de la tierra de estos comuneros. Entonces, bajo esta, digamos, deducción, él invita a la moderación a ambas partes, ¿no? Para que no se llegue a extremos. Entonces es así como este señor va resolviendo situaciones de la comunidad y por lo que es, digamos, observado por la comunidad, ¿no? Luego ya es nombrado alcalde. Había situaciones en esas épocas, digamos, de otro tipo de situaciones. Por ejemplo, habían la famosa montonera, ¿no? Que eran una especie de milicianos que habían peleado en la guerra con Chile
y que en esas épocas todavía existían algunos montoneros que supuestamente peleaban por la patria, peleaban por el desarrollo nacional, por la identidad del Perú, y ellos muchas veces exigían que se les dé alimentos, comidas, y también tomaban mujeres entre sí, entre las comuneras, y decían que tenían el derecho porque eran defensores de la patria. Y estos señores también dejaban hijos, ¿no? Y muchas veces, como eran montoneros que iban y venían, no se hacían cargo de esos hijos. Y este señor Rosendo Maki adoptó a uno de esos niños, ¿no? A uno de estos niños para que sea prácticamente su hijo político, ¿no? Su hijastro, para que pueda vivir en el pueblo y tenga, digamos, una identidad, ¿no? Entonces, uno de estos jóvenes fue, por ejemplo, Benito Castro, ¿no? Que fue su luego protegido. Entonces este señor, como gracias a esa inteligencia, llega a ser alcalde de esta comunidad, ¿no? Bueno, por el otro lado está una serie de, digamos, pequeños empresarios de esas épocas, a los que le llamaban gamonales, que era gente foránea de otro lado, no eran de ahí de la comunidad, y estos señores eran una especie de pequeños empresarios, pequeños terratenientes, pequeños, digamos, gente acomodada, ¿no? Que tenían como que el control de una parte económica de las comunidades. Se aprovechaban muchas veces de los comuneros que no eran instruidos, no eran letrados, ¿no? Y hacían, digamos, algunas maldades en el pueblo. Pero las ambiciones muchas veces los señores los corroían para llegar, digamos, a otras situaciones de mayor calibre. Como por ejemplo, estaba el recordado hacendado que era, digamos, muy cruel y muy, digamos, ambicioso, ¿no? Este señor era una especie de, digamos, ¿cómo le podemos decir? A ver, hacendado mayor de la comunidad que quería simplemente, digamos, apoderarse del pueblo, ¿no? Con la, digamos, con la consigna de someter al pueblo para su beneficio, ¿no? Era avaricioso, era despiadado, explotador, ¿no? Pero era sobre todo muy inteligente, ¿no? Era el señor Álvaro Amenábar, así se llamaba este señor, ¿no? Como ustedes ya más o menos deducen por el apellido, no era comunitario, no era de la zona, ¿no? Pues, al tener poder y riqueza, ¿no? También tenía bajo su control a ciertas autoridades del poder legislativo, ¿no? Autoridades policiales, jefes y fiscales, ¿no? Y también tenía bajo su mando, digamos, a ciertos pobladores de dudosa reputación, los cuales le servían de pseudos testigos, le servían de testaferros, le servían de los hombres que hacían el trabajo sucio en contra de los pobladores, ¿no? Esta pobre comunidad andina, con gente humilde, sencilla, ¿no? Tranquila, gente honrada, respetuosa, pero también ignorante, ¿no? No sabían cómo defenderse de estos señores, ¿no? Vivían constantemente bajo el asedio de la pobre población de Rubio, ¿no? Digamos, tirano, Álvaro Amenábar, se pasa por todo el pueblo, obteniendo, digamos, información mediante un muchacho que contrata para que pueda investigar de cuántas personas poseen armas, cuántas personas tienen escopetas, rifles, ¿no? Con las que cazan animales, venados, con las que se definen en los avijeros, quiénes tienen pistola. Entonces envía a un criado para que, bajo el pretexto de querer comprar un arma, sepa cuántas personas son los que tienen pistola y armas para defenderse. Entonces, una vez obtenida esta información, los hace arrestar a todos, los hace
confiscar sus armas, bajo el pretexto de que se estuviera, digamos, tramando una revuelta contra los jefes del caserío, contra los jefes de la población, ¿no? Entonces, al haber desarmado ya el pueblo, ya tiene la facilidad para seguir operando, ¿no? Pero a la vez también comienzan a aparecer bandidos, comienzan a aparecer abusadores, comienzan a aparecer también ya bastante injusticia por parte de los ramonales, ¿no? Que ya les había comentado que eran los que venían de fuera, gente que venía de otro lado, ¿no? Entonces, al haber esto, al haber, digamos, ya tenido esta información y haber desbordado en otro momento, ahora los pobladores de Rumi, aparece el señor Bismarck Ruiz, que es un abogado que es contratado por el pueblo para defender sus, digamos, intereses, ¿no?, de la comunidad. Pero este abogado más se dedica a sacarle dinero, a sacarle plata, pese a que es una persona que había una especie de chamán allí en el pueblo, ¿no?, que no confiaba en él. Les decía que no presentía que el señor era bueno, que era malo, y por el contrario, de repente se le podía, digamos, traicionar, ¿no? Lo cual fue así, al final de cuentas, porque no defendió al pueblo, los intereses del pueblo, se metieron en unos problemas de dineros y fronteras con este señor, con el, ¿cómo se llama?, con el hacendado Amenábar, y les hizo perder tierras a los comuneros. Y los comuneros tuvieron que ser, digamos, desplazados hacia otra zona, a una zona más, digamos, arriba de la sierra, a un lugar que se llamaba Yanañahui, que era un lugar agreste, un lugar de muchos, digamos, problemas. No era una tierra cultivable, no tenía mucha fauna, no era una tierra donde podían de repente ellos prosperar, ¿no? Entonces, inclusive hacen contratar a un tal Jacinto Prieto, que es un testigo clave, ¿no?, en donde se acusa a este señor también de haber cometido algunas maldades en el pueblo, y este testigo, este señor Jacinto Prieto, no puede llegar a defender los intereses del pueblo, y los comuneros pierden esta, digamos, contienda legal, ¿no? Y al ser desplazados a este lugar de Yanañahui, muchos comuneros sufren hambre, sufren frío, sed, sufren penurias, sacrificios, mucha miseria, inclusive llegan a enfermarse, a agravar, muchos fallecen y varios abandonan el lugar, se retiran de Yanañahui para irse a otros lugares a buscar una mejor vida, pero se cuenta en esas épocas, estamos en el 41, ¿va? No hay, digamos, muchos recursos en esa época, ¿no? Por lo que terminan, digamos, siendo abusados cruelmente. Bueno, entonces, ¿qué ocurre, no? Ocurre que el descontento crece en estas zonas, ¿no? Y esta comunidad, que era de Rumi y ya está en Yanañahui, ¿no?, siguen teniendo problemas allá en la otra comunidad, en Yanañahui. Pero llevan su caso a la Corte Superior para tratar de buscar justicia en una instancia más alta. Pero ocurre que los documentos del expediente de defensa de estos señores se pierden, o es prácticamente robado por unos bandidos contratados por digamos, hacendado malicioso, ¿no?, este señor Amenábar, y es quemado el expediente. Se pierden prácticamente los documentos de la defensa, ¿no? Entonces, como este señor tenía la justicia en su mano, prácticamente, digamos, hacía y deshacía con este pueblo como le daba la gana. Entonces, señores, se ve por todos lados que había bastante injusticia, ¿no? Entonces, sigue pasando el tiempo y este señor, el alcalde Rosendo Maki, es acusado
de instigar a la población, instigar a la rebelión, es acusado inclusive también de aligeo, ¿no? De ladrón de vacas, ladrón de ganado. Y como este señor Amenábar tenía el monopolio de la justicia, hace que lo metan preso, ¿no? Es castigado y es torturado. Y luego, como había mucho descontento en el pueblo, aparecen algunas figuras, como por ejemplo una especie de Robin Hood, unos bandidos, el señor Filo Vázquez, un líder de revuelta, ¿no? Líder de, digamos, de una pequeña banda criminal de bandidos que le robaban a los ricos para hacer a los pobres. Bueno, había de todo un poco en esa época navegante. Pero, ¿qué ocurre? Que este señor Filo Vázquez había sido una persona sufrida, ¿no? Muy joven había, al tratar de defender a su madre, de abusos que sufría, mata, ¿no? A una persona. Mata, digamos, a un abusador. Y es perseguido por la justicia. Y ya no le queda más remedio que convertirse de repente en un fugitivo, ¿no? Este señor también es, digamos, deseado por las mujeres, ¿no? Temido por algunos, vanagloriado por otros. Este señor dirige una pequeña revuelta contra los hacendados, la cual es, digamos, aplastada rápidamente, ¿no? Porque hacía su presencia en la Guardia Civil, la policía que estaba de parte del tirano, ¿no? Del señor Amenábar. Entonces, nos ha capturado este señor Jacinto Prieto, revoltoso, es ingresado a la cárcel, pero logra escapar. Y al lograr escapar, o mejor dicho, de repente hasta pudo haber sido tendido una trampa como para que pueda escapar con la finalidad de acusar al alcalde, a Rosendo Macchi, que era, digamos, el único que defendía al pueblo, el que tenía liderazgo, ¿no? Se le acusa a él de ser cómplice. La Guardia Civil va a su casa, lo captura y lo tortura. Lo torturan hasta darle muerte, ¿no? Entonces, son muchos años de tristeza y de soledad para la comunidad, ¿no? De Rumi, que ya estaba en Yamañagüe, como les estaba contando, que ya se habían ido trasladados, habían sido, digamos, desplazados, ¿no? Entonces, luego de unos años, llega desde Lima uno de los hijos adoptivos de Rosendo Macchi, que era el señor Benito Castro, que les comenté inicialmente, que era hijo de un miembro de las Montoneras, con una comunitaria, la cual había sido abusada también, ¿no? Ojo con eso también adelante, en esa época se hacía, digamos, otro tipo de injusticias, ¿no? Pero este jovencito había sido enviado a la capital para que pueda estudiar, un familiar. Había estudiado y se había, digamos, hecho una persona letrada y había recorrido varias partes en sus viajes, ¿no? Viendo las injusticias de casi todas las comunidades indígenas. Y había, digamos, él mismo visto cómo, digamos, de repente se podía hasta apelar un poco o apelar para la justicia, ¿no? Bueno, este señor, al haber, digamos, llegado a esta comunidad, decide apoyar a su comunidad, ¿no? A la comunidad de Rumi, que ya estaba desplazada en Yamañagüe. Los organiza y les da, digamos, la luz, ¿no? Para que ellos puedan, digamos, defenderse. Les enseña a trabajar en equipo, los organiza, les da un sentido de valorización del trabajo del comunero, les muestra cómo es la capital, les muestra cómo llegan, digamos, las cosas, cómo se mueve la economía, cómo se mueve la política en todas partes del Perú. Les muestra cómo es la ley, cómo son las instancias que hay, ¿no? Una encima de la otra, cómo se debe llegar, ¿no? Y al ser, digamos, una persona de liderazgo, es elegido alcalde, ¿no? De su comunidad. Entonces, al encontrarse en la región agreste de Yamañagüe, este señor
hace resurgir y desarrollar a esta comunidad, ¿no? Luego el tirano vuelve a enjuiciar nuevamente a la comunidad Yamanyahui, nuevamente por los linderos del pueblo y la comunidad. Es que en esta época estos señores, los que estaban, digamos, los que tenían la justicia en su mano, les exigían a los comuneros que muestren el título de propiedad que les han otorgado para que sean dueños de esa tierra. Y como no lo tenían, y él sí podía tener, porque él tenía la justicia en su mano, él tenía las conexiones, hacía de ver de que toda esa parte nuevamente era de él. Era de él. Entonces, ¿qué hacía? Organizaba a los gamonales, a los pequeños, ¿no? Los pequeños jefes del pueblo, para que se asocien con él y en complicidad con él puedan someter a los pobladores de la comunidad y los lleven a trabajar a las chacras, a los pacales y a las minas, a los socavones, para que sean prácticamente esclavos. Les permitían vivir en esas tierras, pero tenían que trabajar para ellos, y casi gratis, ¿no? Inclusive en esas épocas había tanta diferencia, ¿no? Con los indígenas de abuso, que se cometían de una u otra forma. Entonces, Benito Castro insta a la población, ¿no?, a rebelarse contra estas autoridades injustas, ¿no? Porque vuelven a perder el juicio de los linderos, ¿no?, de los límites de propiedad de su nueva comunidad. Entonces él da digamos, un discurso muy célebre, ¿no?, muy amplio, muy, digamos, escueto, muy, digamos, valiente, para que la comunidad se levante en armas, para que puedan rebelarse contra sus opresores, para que puedan, digamos, exigir sus derechos, ¿no?, la dignidad del campesino, del indígena. Entonces, estos navegantes nos hace recordar muchas veces por qué es que el general Velasco, ¿no?, cambió las reglas en el Perú en los años 60, ¿no? ¿Usted se acuerda del general Velasco, no? Velasco Alvarado, que fue presidente del Perú, ¿no es cierto?, que llegó de una forma de repente antidemocrática, pero prácticamente, digamos, como que se enarbolaban ahí todos los gritos, ¿no? Los gritos del indígena, del comunero del Perú y tal vez de todo el mundo, ¿no? Tanta injusticia que se veía en esas épocas. Bueno, entonces este señor Benito Castro insta a que todos se levanten en contra de los poderosos, pero en contra de los, digamos, los poderosos abusadores, ¿no? En ese discurso les dice que cuando les quitan sus propiedades aquí, allá y en todos lados, los hacen que se desplacen y que se vayan más hacia los lugares agrestes e inhóspitos, y cuando ellos los hacen desarrollar, les vuelven a quitar nuevamente esas tierras y les dicen: váyanse más allá, que el mundo es ancho, hay espacio. Sí, dice él, en realidad sí, el mundo es ancho, y yo he recorrido por casi todas partes del Perú, he visto que es ancho, pero también es ajeno porque al pobre indio no se le da prácticamente, digamos, como que su sitio en ningún lado, ¿no? Él dice: tantas tierras nos han robado y nos han quitado para expulsarnos, que nos dicen: váyanse a otro lado, el mundo es ancho. Pero yo, dice, ¿no?, señores comuneros, señores indígenas, yo conozco el mundo y sé que para los pobres el mundo es ancho, pero también ajeno, ¿no? Han visto con sus ojos por dónde han andado, nos han perseguido, algunos, ¿no?, sueñan y creen que lo que soñaron es mejor, con nuevas oportunidades, de nuevas tierras. Sueñan con irse, con desplazarse, pero cuando van allá y llegan allá, solamente mueren, ¿no?, como esclavos nuevamente. Entonces, este señor Benito Castro insta a la población a rebelarse contra sus opresores,
y organiza a todos los comuneros en vista de que los comuneros no han aceptado el nuevo fallo de la justicia de volverles a quitar sus linderos, sus tierras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en esas épocas ya se habían organizado a los guardias y a los gamonales para que vayan a tomar las nuevas tierras a punta de arma y fuego en contra de los comuneros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la rebelión de los indígenas, al llegar el momento en que la Guardia Civil y los gamonales, ¿no? Y a la vez también los hombres de digamos, ruin señor y explotador, ¿no? Como ya estamos viendo, de este señor Amenábar, llegan hasta nuevamente Ñañahui y entran en una contienda en la que los comuneros son masacrados, ¿no? O sea, usted me entiende de lo que ocurre, ¿no? O sea, ocurrió prácticamente injusticia por todos lados, ¿no? Entonces, sus actos heroicos y esfuerzos de lucha de estos comuneros fueron, digamos, aplastados, ¿no? Injustamente, pero a la vez también retumbó en toda la nación, ¿no? Entonces, ocurre que esto, digamos, este asunto de la lucha de un comunero, ¿no? De Rumi por sus tierras, fue prácticamente por motivos de marginación, explotación e injusticia, ¿no? Uso de la ley para, digamos, aplastar al pueblo indígena, ¿no? Digamos que fue una de las causas más injustas que ocurrió en esa época, en la que nos demuestra y nos narra Ciro Alegría por qué es que sinceramente el mundo es, ¿no?, tan ancho y ajeno para todos en realidad y en todos lados. Entonces, esos hechos no se deben volver a repetir. Ya actualmente nuestras autoridades son más conscientes de lo que pasa, son más conscientes y saben, ¿no?, que ya, digamos, no se puede emplear ese tipo digamos, de enfrentamientos para aplastar a una comunidad. Está prohibido, ¿no? Pero seguimos viendo que se repite esas mismas, digamos, prácticas en el mundo entero, como estamos viendo actualmente, ¿no? En Oriente Medio, en Europa del Este, en África también ha sucedido. Entonces, señores, digamos, esta obra de Ciro Alegría, que se escribió en el año 1941, nos deja, digamos, como que una perspectiva de cómo fue el pasado, ¿no? Y cómo no se debe repetir nuevamente en el futuro. Una comunidad ignorante, pobre, ¿no?, sin escuelas, sin estudios, cómo fácilmente es, digamos, manipulada, ¿no?, masacrada, y simplemente no pasó nada en esas épocas. Bueno, entonces, señores, hay que conocer el pasado para aprender el futuro, navegante. Listo, navegante, me gustaría extenderme más en este asunto, en este tema, pero sinceramente es bien amplio esta lectura. Listo, navegante, te cuidas, conversamos, un abrazo.